La inhabilitación especial perpetua de CFK como magnicidio civil en su contra. Giselle Ricobon. El androcentrismo es la tendencia a sobrevalorar pensamientos e ideas masculinas, especialmente conservadoras, moralistas y sexistas, que no tienen en cuenta la búsqueda de la igualdad de derechos para las mujeres. Desde la independencia, la historia de las repúblicas latinoamericanas ha estado marcada por el absoluto dominio masculino en las distintas formas de organización del poder, y los días actuales reflejan, de forma violenta, que el androcentrismo se impone además de toda frente a la evolución emancipadora e inclusiva lograda por los movimientos feministas y de género. Según Nancy Fraser, fueron las feministas de la segunda ola quienes descubrieron injusticias ubicadas en otros lugares, sea en las tradiciones familiares y culturales, en la sociedad civil o en la vida cotidiana. Aún así, las feministas de la segunda ola ampliaron la cantidad de ejes que podrían albergar injusticia e incluían cuestiones de justicia. Las feministas socialistas, negras y antiimperialistas no solo se centraron en el género, sino que fueron pioneras en una alternativa internacionalista que es ampliamente aceptada hoy en día, incluyendo cuestiones privadas como la sexualidad, el servicio doméstico, la reproducción y la violencia contra la mujer, no solo las desigualdades económicas, sino también las jerarquías de estatus y las asimetrías de poder político. 44. Por lo tanto, la subordinación de las mujeres es sistémica, fundada en las estructuras profundas de la sociedad, contemplando 3 órdenes de subordinación interrelacionados: mala distribución en una división sexista de los trabajos, falta de reconocimiento y falta de representación de las mujeres. En este contexto, las mujeres que se han atrevido a ocupar altos cargos de autoridad política se enfrentan a todas las formas de violencia misógina. Dilma Rousseff y Cristina Kirchner son algunos de los casos más emblemáticos de Sudamérica, pero no únicos. Las amenazas a la vicepresidente Francia Márquez en Colombia, la prisión de la actual prefecta de Pichincha, Ecuador, Paola Pavón, en 2019, en uno de los casos de lawfare más polémicos, y la lista podría continuar. El caso de CFK es aún más emblemático porque culminó en un intento de asesinato de Fernando Andrés Sabac Montiel, cuando la vicepresidenta saludó a sus seguidores frente a su casa el 1 de septiembre de 2022. El intento no puede ser considerado un acto aislado de una persona, pero resulta de una campaña de odio que se prolonga a lo largo de toda su vida pública, resultado de la violencia política, mediática y judicial que se complementan. Durante su trayectoria política, CFK ha ocupado diversos cargos de elección popular. Fue diputada y senadora nacional, constituyente convencional, presidenta de la Nación por 2 mandatos y actualmente ocupa el cargo de vicepresidenta de la Nación. En todas las posiciones enfrentó todo tipo de ataques a su imagen, lo que derivó en una escalada de violencia que explica el ataque. Los discursos de odio difundido permanentemente en medios de comunicación concentrados generaran un caldo de cultivo social y un clima cultural en la cual la agresividad, la violencia, la hostilidad y la ignorancia generan determinadas prácticas en el seno de las sociedades, en las que se traducen en prácticas directamente violentas y agresivas, y que en nuestro país se tradujeron en sendas marchas políticas promovidas e incentivadas por los monopolios mediáticos, en las que se utilizaran mensajes simbólicos de violencia contra Fernández Kirchner. 45. El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, MESECBI, de la Organización de Estados Americanos, OEA, culminó una visita oficial al Estado de Argentina, la cual tuvo lugar del 1 al 3 de marzo de 2023, con el objetivo de abordar la violencia contra las mujeres en el ámbito político y proveer asistencia técnica a las autoridades en la materia, y constató que subyace un clima de hostigamiento, ataques e impunidad contra las mujeres que participan en la vida pública y política. El informe comprobó que existe una tolerancia frente a la violencia contra mujeres en el ámbito público, que se trata de una práctica ampliamente tolerada y que esto ocurre en todos los ámbitos de la vida pública, afectando a mujeres que se desempeñan en la función pública, en lo interno de sus partidos políticos, en los sindicatos, en las organizaciones sociales y de derechos humanos, y en los medios de comunicación. 46. El comité constató también discursos violentos en redes sociales y medios de comunicación, ya que los actos de violencia son facilitados y exacerbados por algunos medios de comunicación social y el uso de las redes sociales,
a través de mensajes y comentarios sexistas, símbolos, amenazas de violencia, divulgación de gestos e imágenes de naturaleza sexista o sexualmente humillante, principalmente por parte de parlamentarios, líderes políticos, funcionarios o funcionarios con poder y representación en los partidos políticos y distintos órganos de gobierno nacional, provincial y local. 47. El comité ha evidenciado también el silenciamiento, ausencia de condena pública e impunidad de estos hechos que profundiza, facilita, reproduce y magnifica la violencia contra las mujeres en la política, no solo contra la vicepresidenta. En ese sentido, la delegación pudo evidenciar que el discurso de odio contra las mujeres políticas, especialmente las máximas figuras como la vicepresidenta, la presidenta de la Cámara de Diputados, o las líderes sociales y políticas de las provincias, como en los casos de Milagros Sala en Jujuy y Las Remones en Catamarca, genera un desorden informativo de características violentas que busca mermar su influencia pública. 48. Por último, el grupo de expertas constató que existe una fragilidad institucional y desconfianza de los mecanismos de protección existentes, ya que no estándose utilizando por una profunda desconfianza en la independencia y autonomía de los órganos tanto judiciales como partidarios, que deberían responder para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito político. 49. De este modo, la falta de reacción institucional, en especial en materia de acceso a la justicia, verdad y reparación de las víctimas, legitima el círculo de la violencia que se presenta como un síntoma profundamente preocupante de debilitamiento no solo de la institucionalidad democrática, sino de la democracia como valor fundamental del Estado de Derecho y de justicia. 50. El diagnóstico del comité es certero, pero no avanza sobre otras formas de opresión y violencia que son llevadas a cabo por el propio sistema de justicia, como estrategia de lo que se denomina lawfare, considerando que no es solamente la desconfianza de recurrir a los sistemas institucionales de justicia lo que impide una reparación y debida protección de Cristina Fernández Kirchner. Al contrario, es justamente el uso político del sistema de justicia la que permite dar a la puñalada final para la muerte política de CFK, una vez que el intento de magnicidio fue frustrado. El lawfare es instrumento de una guerra híbrida que forma parte de la geopolítica mundial en la defensa de los intereses de las grandes potencias. En ese sentido, el derecho y el sistema de justicia son utilizados para asegurar los intereses de las élites económicas, pero esa no es una fórmula tan novedosa. Lo que hoy llamamos lawfare o guerra jurídica no es más que el reconocimiento de que el derecho es un instrumento de manutención de privilegios, elaborado y capturado por minorías privilegiadas para mantener el sistema de desigualdad impuesto por un Estado androcéntrico, capitalista y racista. En efecto, la historia de la América Latina es la historia del lawfare, de un derecho siempre colonizado por los intereses de las élites económicas locales y mundiales. Cuando evaluamos en particular el caso de CFK, debemos tener en cuenta que existe un proceso misógino que es estructural en toda sociedad argentina y afecta a todas las mujeres, pero que se agrava en el caso de la vicepresidenta por el rol histórico que ha desempeñado. También en términos de sus programas de justicia social, a partir de una equitativa redistribución de riqueza y no por otra razón, CFK fue también víctima de persecución judicial. Son entonces dos grandes procesos encarnadas en una única figura pública, el patriarcado y el neoliberalismo. Esas fuerzas oscuras son voraces y con fuerte propensión al deseo de muerte y destrucción, y si no se logra la muerte del cuerpo, entonces se impone el silencio como verdadera muerte de la ciudadanía política, proscripción por la vía judicial de unas principales mujeres de la historia de Argentina. Cristina Fernández de Kirchner fue procesada en Argentina en 13 causas, pero es en el veredicto de la causa Vialidad, donde los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de Buenos Aires, DRAS, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Fabián Basso, dictaron la sentencia del caso número 2833 en el día 6 de diciembre del 2022, condenando entre otros funcionarios, a la vicepresidenta a 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
sin entrar en otros aspectos que caracterizan al lawfare que ya son abordados en otros capítulos de este libro. Interesa analizar brevemente la inhabilitación especial perpetua, ya que cualquier veredicto que sea perenne al tiempo es absolutamente relevante. La inhabilitación consiste en la privación de derecho o en la suspensión de su ejercicio, a raíz de la comisión de un hecho antijurídico que la ley califica como delito. Puede ser absoluta, en cuyo caso se observa el resabio del sentido infamante que tenía en épocas remotas, o especial, en que se impone como castigo por haber hecho abuso, ejercido mal o sin las necesarias aptitudes, los derechos vinculados con determinados empleos, cargos o actividades que requieren una destreza especial. 52. Específicamente en relación a cargos públicos, inhabilitar significa declarar a alguien incapaz de obtener o ejercer cargos públicos o de ejercitar derechos civiles y políticos, imposibilitar de algo. Es claramente una verdadera pena de incapacitación. 53. Al evaluar la relación entre juicio político e inhabilitación, R. Zaffaroni y G. Rizzo demuestran que la inhabilitación en el ordenamiento jurídico argentino incluyó la inhabilitación como pena que, en sus orígenes en los Estados Unidos, transcurrían de un sentido de la declaración de indignidad de una persona. Sin embargo, la evolución del derecho penal busca establecer criterios para alejarlo del concepto inicial. Es interesante notar que los fundamentos de la sentencia aún no se conocen. Son leídos el 9 de marzo de 2023, pero el veredicto de inhabilitación ya entraña en sí mismo un intento de producir una degradación civil. 54. Por lo tanto, aquí se debe poner en juego la prudencia en la emisión de la norma individual, pues si ésta prohíbe más allá de lo razonable, se corre el riesgo de transformar la inhabilitación especial en una pena paralizante de la actividad de la sancionada. Al revés, si se le deja hacer sin límites rigurosos, la pena caerá en el vacío, pues a excepción de casos muy especiales, la imaginación aplicada permitirá suplir con ventaja la actividad impedida. 55. Considerando el proceso de lawfare contra CFK, y en particular la presión mediática que involucra la causa vialidad, es posible concluir que la inhabilitación es verdadera capitis diminutio del derecho romano, tan grave que el afectado quedaba en la situación de un muerto civil. Tales eran la degradación cívica de los atenienses en su grado mayor, la privación de la ciudadanía de los romanos, la privación de la tutela de la ley de los germanos y la muerte civil de los franceses y españoles. 56. Además, la condena en carácter perpetuo es prácticamente una confesión de muerte civil. Para E. Zaffaroni y G. Rizzo, desde la reforma de 1994, con la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos, la pena efectivamente perpetua es incompatible con la finalidad de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asigna a la pena. Por otra parte, una persona inhabilitada a perpetuidad para ejercer a un derecho a ocupar cargos públicos sin otro requisito que la idoneidad, pasa a ser un ciudadano de segunda categoría, un parcial muerto civil. 57. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Álvarez Ramos vs. Venezuela, consideró que la pena accesoria de inhabilitación política de Álvarez Ramos viola los derechos políticos, protegidos en el art. 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En relación con el art. 1 del mismo instrumento, que dispone, 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A. De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. B. De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Y C. De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. Además de violar tratados internacionales de derechos humanos, la inhabilitación especial perpetua de Cristina Fernández de Kirchner de la sentencia del caso número 2833 concluye la tentativa de magnicidio frustrada, porque representa la muerte política de una mujer que se atrevió no solo a enfrentarse al Estado androcéntrico, sino también a las estructuras de poder del neoliberalismo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.